Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado hoy en Hispanatolia. Bueno, noticia con la que empezamos y que nos recuerda mucho a una que hemos tratado recientemente en la web y en este podcast, un nuevo accidente de autobús que ocurría a primerísima hora esta mañana, a las 5:30 de la mañana, hora local en Turquía. Un nuevo accidente de autobús, en este caso no con fallecidos, no con víctimas mortales, pero sí que ha dejado 22 personas heridas, 21 pasajeros y un asistente como parte del personal que viajaba en autobús. El autobús realizaba una ruta nocturna entre la ciudad de Bodrum, una ciudad muy turística en la costa oeste de Turquía, y la localidad de Van, que está situada justo en el extremo oriental del país. Bueno, en esa ruta nocturna, en la autopista entre Malatya y Kayseri, el autobús, por lo visto, perdía el control, ya decimos, pues todavía de madrugada, perdía el control, daba varios bandazos y acababa cayendo, rodando, volcando y cayendo rodando por una cuneta bueno, acababa rodando unos 50 metros en ese accidente. Pues ya decimos, 22 personas en total resultaban heridas. Dos de los pasajeros, según las informaciones publicadas por la prensa turca, estarían además en estado grave. El resto parece que evolucionan favorablemente. Y aunque aún está en marcha la investigación, lo que apuntan los testigos, los viajeros que sobrevivieron ilesos al accidente, parece ser que el conductor se podría haber quedado dormido al volante. Y repetimos, esto recuerda mucho a otros accidentes, y concretamente el accidente que tratamos hace solo unos días en Ankara, cuando un autobús también parece ser que por una mezcla de exceso de velocidad y que el conductor también se quedó dormido al volante, se estrelló a gran velocidad contra el pilar de un puente a las afueras de Ankara. El autobús prácticamente quedó partido en dos, la fuerza del impacto, y en ese caso sí, 9 personas fallecieron. Pero es muy triste que tengamos que hablar regularmente de este tipo de accidentes, y sobre todo de este tipo de accidentes no ya de carretera, sino de autobús. Otra cuestión de la que nos hacíamos eco en la web, hoy en Hispanatolia, era una alerta lanzada por un grupo de 8 científicos que llevan años haciendo estudios en torno al mar de Mármara, ese mar al noroeste de Turquía que separa la parte europea de Turquía de Anatolia, que baña también Estambul, además de otras provincias como Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, etcétera, etcétera. Y este grupo de científicos lleva años, como decimos, haciendo estos estudios, pero en su último estudio, es un grupo del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad Técnica de Oriente Medio, una universidad bastante prestigiosa en Turquía, por cierto. Y este estudio lo que revela es que el mar de Mármara, advierten, se está muriendo, se está poco a poco convirtiendo en un mar muerto, literalmente. Factores como pues una mezcla de la subida de la subida de las temperaturas que cada año bate un nuevo récord. Este año ha sido un nuevo récord de temperatura en el mar de Mármara, en las aguas del mar de Mármara. Contaminación, falta de oxígeno, está provocando todo esto que, bueno, haya una serie de factores que están haciendo que disminuya drásticamente la cantidad de oxígeno disponible en este mar. Concretamente, los investigadores lo que han descubierto es que a profundidades a partir de solo 30 metros, que no es nada, a solo 30 metros de profundidad, los niveles de oxígeno parece ser que descienden drásticamente, pero se ha quedado absolutamente sorprendido este grupo de estudiosos, y llegando incluso a, cotas en las que los peces no pueden sobrevivir, incluso a cotas de 150 o 200 metros, contaba este grupo de científicos, que en la noticia que tratamos en Hispanatolia, que directamente han tenido incluso problemas para medir la cantidad de oxígeno presente debido a los bajísimos niveles de oxígeno presentes en el agua. Es decir, a esas cotas, a partir de 150 metros incluso, que son cotas en las que en otro mar encontraríamos perfectamente vida marina de muchos tipos. En el caso del mar de Mármara, la ausencia de oxígeno es tal que el propio instrumental usado tenía dificultades para encontrar trazas de oxígeno. Lo que dicen estos científicos es que estamos ante un escenario muy peligroso en cuanto al futuro de este mar,
Un mar que ya en 2021 sufrió el fenómeno del llamado murciélago marino o moco marino, una sustancia viscosa, pegajosa, que asfixiaba todo tipo de vida marina y que en 2021 realmente inundó todas las costas del mar de Mármara. Apareció mayormente también el mar Egeo y el mar Negro, pero sobre todo el mar de Mármara, este mar del que estamos hablando, y asfixiando todo tipo de vida marina, y que costó enormes esfuerzos ingentes de dinero y de personal y de equipo, limpiar las costas de Turquía, las costas también de Estambul, de esta sustancia. Pues lo que vendría a decir este estudio científico es que esto no es más que un aviso, una advertencia de lo que está por venir si no se toman medidas drásticas para salvar el mar de Mármara. Y otra noticia de la que también nos hacíamos eco, que también tratábamos en la web de Hispanatolia, era que se cumplen los 3 años desde que los talibanes retomaran el poder en Afganistán, y lo han celebrado, entre comillas, bueno, no para ellos lo han celebrado de hecho con un gran desfile militar en la capital, Kabul, concretamente en la base militar, antigua base militar estadounidense de Bagram, en la que participaron pues desde tanques antiguos de época soviética como vehículos blindados de fabricación estadounidense que habían quedado abandonados por la coalición internacional cuando todos los países occidentales abandonaron apresuradamente Kabul y todo Afganistán, dejando además, bueno, también incluso el propio expresidente afgano Ashraf Ghani, entre acusaciones que ya existían cuando estaba en el poder, pero también posteriormente cuando huyó al exilio, acusaciones de haber huido con ingentes cantidades de dinero y por supuesto de ser un absoluto corrupto. Pues bien, los talibanes, como decíamos, han celebrado esos 3 años de la llegada al poder, de retomar el poder en Afganistán, celebrando lo que ellos califican como una expulsión de las fuerzas extranjeras de ocupación de Occidente. Ha sido una celebración que ha tenido lugar entre grandes medidas de seguridad por el temor a ataques del ISIS, del Daesh, del autoproclamado Estado Islámico también, un grupo terrorista que de hecho opera en Afganistán y que, bueno, curiosamente es enemigo de los talibanes porque, esto parecerá extraño, pero creen que los talibanes no son suficientemente rigurosos, que no aplican de forma suficientemente radical la Sharia, y el Daesh pues ha cometido varios ataques en Afganistán y son de hecho el peor enemigo que tienen ahora mismo los talibanes en Afganistán. Los talibanes que gobiernan ahora mismo, decimos, por 3 años ya de nuevo un estado, un país, Afganistán, donde bueno, su gobierno sigue sin ser reconocido por ningún otro país del mundo. Sí que es verdad, por ejemplo, que en esa ceremonia celebrada hoy en Kabul había representantes diplomáticos de China y de Irán. China está muy interesada en Afganistán para invertir, para explotar sus recursos agrícolas y minerales, que son ingentes, con un gran potencial. Pero a día de hoy lo cierto es que ningún país, oficialmente al menos, reconoce al gobierno talibán en Afganistán. Las mujeres, por supuesto, siguen apartadas de la vida política y social en grandes ciudades como Kabul. Es cierto, y esto hay que matizarlo, al contrario de la creencia general, que lo que dicen todos los expertos y toda la gente, sobre todo, que ha estado en Afganistán y que conocía la situación en Afganistán, es que incluso en los años de mayor presencia militar occidental en Afganistán, las mujeres solo tenían esa participación en la vida política y social en las grandes ciudades, como podían ser Kabul y alguna otra más, pero que en la mayoría del país las mujeres en realidad nunca dejaron de estar apartadas por esas costumbres antiguas, tribales, que ni siquiera tienen que ver nada con el Islam, sino costumbres tribales muy antiguas, muy arraigadas en la sociedad afgana, de marginar a la mujer, de usar el burka, etcétera, etcétera. Y en el plano económico, pues 3 años después de que los talibanes llegaran otra vez al poder, pues lo que nos encontramos es un país que sufre una gravísima crisis económica. La economía está totalmente estancada, los precios de los alimentos casi se han duplicado, y 1 de cada 3 habitantes de los 40 millones que tiene Afganistán, pues a día de hoy, o sea, depende de hecho de la ayuda extranjera para poder alimentarse simplemente. El desempleo es masivo en el país. Sí que es verdad que hay menos corrupción por la mano dura que emplean los talibanes, aunque ellos también son corruptos. Pero el hecho es que la economía del país está paralizada. Se prevé que continúe así durante los próximos años. Y como decíamos, es un país con una
con un enorme potencial en riquezas minerales y en potencial agrícola, pero que carece a día de hoy de la infraestructura, de los expertos y de las inversiones necesarias para salir adelante de esa espiral de pobreza y de violencia en la que vive. Y bueno, fuera de lo que es la información que hemos tratado en la web, como sabéis, en nuestra red, en nuestro perfil, en la red social X, tratamos de forma más breve otras noticias. Mencionaros algunas de las que hemos tratado en el día de hoy, como puede ser la derrota, la despedida, de hecho, del Fenerbahce de la Champions. El equipo turco, el equipo de Estambul, cayó finalmente en la fase previa de clasificación para la Champions ante el Lille de Francia. Y de esta forma el equipo turco, el equipo dirigido por el portugués Mourinho, bueno, que no pudo pasar del empate en el partido disputado anoche en Estambul, pues queda eliminado. Pese a esta derrota, el portugués aseguró estar orgulloso de sus jugadores, pero el hecho es que este es un duro varapalo, muy duro varapalo para el Fenerbahce y sobre todo para Mourinho, que ha llegado hace muy poquito al Fenerbahce y prometiendo, por supuesto, conseguir con el equipo turco grandes logros. Otra noticia que tratábamos también más brevemente en Twitter era la información de que las exportaciones turcas a China han crecido en el pasado mes de julio un 50% en comparación con el mismo mes del año pasado, de 2023. Son cada vez más intensas las relaciones económicas y también políticas entre Turquía y China, y a esta noticia hay que sumar un reciente acuerdo del fabricante chino de coches eléctricos BYD para invertir hasta 1.000 millones de dólares en la construcción de una nueva planta en Turquía, que está previsto que abastezca al mercado europeo. BYD tiene previsto construir otra planta más, en este caso ya en suelo europeo, posiblemente en Hungría. Y serían un poco esos dos países, Turquía y Hungría, los que harían de eje de sus exportaciones al mercado europeo. Pero muy importante esta inversión anunciada por el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo a día de hoy. También nos hacíamos eco a través del perfil, nuestro perfil en X, de las últimas informaciones que, como decíamos ayer, van saliendo con cuentagotas por la prohibición que impuesta por los tribunales de Turquía, pero van saliendo con cuentagotas más informaciones sobre ese ataque, ese apuñalamiento masivo, múltiple, que tuvo lugar que tuvo lugar antes de ayer, aunque tratamos la noticia nosotros y los principales medios turcos ayer por la mañana. Ese apuñalamiento masivo que tuvo lugar en Eskişehir, al noroeste de Turquía, una ciudad muy, muy universitaria, una acción de tintes neonazis, en la que un individuo posiblemente perturbado, imitando a un personaje de un videojuego y armado con un hacha y un cuchillo, pues apuñaló a varias personas, algunas de ellas en estado muy grave se encuentran, y parece ser que las últimas informaciones es que este individuo, que por supuesto o afortunadamente fue detenido, planeó toda la acción con un amigo de Europa del Este. No se sabe todavía cuál es el país exactamente, pero parece ser que sería un amigo de Europa Oriental que conoció que conoció online. Cómo él habría planificado este ataque. Además, antes de llevar a cabo el ataque, recorrió la zona. Como sabéis, el ataque lo realizó, lo retransmitió además en directo a través de su perfil en la red social X. Y también parece ser que habría comprado todo el equipamiento que usó en ese ataque, en ese apuñalamiento múltiple en internet, donde además buscó también información sobre cómo fabricar una bomba que afortunadamente no llegó a montar. Y por último también hemos tratado otra noticia importante en X, la llegada de hecho a este miércoles a Ankara, la capital turca, del presidente palestino Mahmoud Abbas. Ha llegado a Ankara en visita oficial, donde ha sido recibido en el Palacio Presidencial de Ankara por el presidente turco Tayyip Erdogan. Allí ha mantenido un encuentro, una reunión privada. Sabéis que Abbas tiene previsto pronunciar un discurso. Ese discurso será pronunciado concretamente mañana jueves, ante el Parlamento de Turquía, ante la Gran Asamblea Nacional Turca.
el presidente palestino hablará sobre la situación actual de Palestina en medio del conflicto con Hamas y de la ofensiva brutal lanzada por Israel. Y esta invitación y este discurso que va a pronunciar Hamas llega en respuesta a un discurso similar que pronunció el pasado mes de julio, en este caso el primer ministro israelí en el Congreso de Estados Unidos. Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información en hispanatolia.com y en nuestro perfil en la red social X. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.